Bienvenidos a su iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles. Qué bueno que nos puedan acompañar en este día sábado, en este mes de diciembre, en el cual ya estamos viendo, aprovechando todo este buen clima aquí en este sector de Valle de Ángeles. Así como nosotros lo disfrutamos, también quisiéramos que ustedes lo puedan estar disfrutando con nosotros y que se puedan estar reuniendo aquí en nuestra iglesia Valle de Ángeles. Hoy estamos en esta serie que se denomina Navidad como en la primera Navidad. Navidad como en la primera Navidad. Y hoy queremos hablar del tema haciendo discípulos en Navidad. Y te quiero preguntar, que te remontes a tus inicios con esta pregunta. ¿Te recuerdas cómo fue tu primera Navidad como discípulo? Después de un momento que habías conocido del Señor y vino ese momento de la primera Navidad, lo que hacías antes y después como discípulo ya pues obviamente dejaste de hacer algunas cosas. Y eso me vino a la memoria que cuando Jesús escogió a esos 12 hombres, primeramente hombres comunes y corrientes, después de todo lo que hacían de sus faenas, y a lo que se dedicaron a andar con Jesús, aprendiendo de Jesús, estar cerca de Jesús. Y por eso esa es la pregunta. ¿Te recuerdas cómo fue tu primera Navidad como discípulo? Y a mí se viene a mi mente, a mi memoria, cuando después de haber conocido del Señor, ¿qué es lo que empecé a hacer en Navidad? Ver el verdadero significado de lo que es la Navidad. Y hoy, como les decíamos, el tema se llama Haciendo discípulos en Navidad. Durante todo el año, nosotros siempre hacemos discípulos, porque hay dos cosas bien arraigadas en nuestra iglesia, de tantas cosas que hacemos, pero hay dos cosas bien arraigadas que nosotros hacemos. Y la primera es evangelizar y la segunda, hacer discípulos. Y de eso se trata, de lo que ustedes y yo podamos estar haciendo, aún en esta época de Navidad, venir y estar mostrando, transmitiendo, dando vida a personas que están a nuestro alrededor. Y esto es una época bien propicia, el que vengamos y estemos cerca de personas que necesitan conocer de Jesús. Sabemos que en el diario vivir, y sobre todo en esta época, hay gente que entra en algún tipo de depresiones, de ansiedades, por diversas cosas. Y es cuando más la gente necesita conocer de Jesús. Y así que eso es bien propicio que en esta época nosotros podamos estar haciendo discípulos, que podamos estar trabajando, guiando a personas a que conozcan de Jesús. Y por eso es eso, el de venir y nosotros evangelizar y discipular. Todo el año, para nosotros todo el año es una época de hacer discípulos. Y les decía que en esta época mucha gente cae en algunas situaciones por los entornos que se dan, cuestiones de música, de comida,
ambientes en los trabajos, ambientes navideños donde andemos, pero mucha gente necesita más que eso, necesita venir y conocer de Jesús. Y cuando conocemos de Jesús, venimos y empezamos a hacer esa relación con aquella persona. Como les decía, Jesús anduvo con esos 12 hombres, pero más allá de eso, después andaba con Pedro, Jacobo y Juan. Era cuando venía y él le transmitía vida. Pero más aún, con Juan él estaba cerca, instruyéndolo, guiándolo. Y yo me puedo imaginar estos hombres, cuando Jesús les hablaba, qué es lo que ellos hacían, cómo venían y eran enriquecidos por todo lo que Jesús les enseñaba. Hoy Dios quiere enseñarnos que en esta época también estemos haciendo discípulos. Y va a surge una pregunta, ¿qué significa hacer discípulos? ¿Qué significa hacer discípulos? Y en la parte práctica es enseñar a otros a guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. ¿Y a dónde lo encontramos este pasaje? En Mateo 28. Ese sabemos que es el pasaje lemas de nuestro movimiento Gran Comisión. Y Mateo 28:20 dice lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es lo que nosotros como discípulos, primeramente nosotros fuimos entrenados y seguimos siendo entrenados, pero que nosotros eso mismo le podamos estar dando a gente, a esos discípulos que están al lado tuyo y al lado mío, que les podamos enseñar que guarden todas esas cosas que Dios nos manda. Otra manera de ser discípulos es transferir vida. Transferir vida. De eso se trata el venir y hacer discípulos. Jesús lo hacía con sus amigos discípulos. Les transfería vida. Día tras día Él venía y les enseñaba. Y me gusta lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 10 y 11, que dice de la siguiente manera: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me has librado el Señor. Eso es el venir y transferir vida. Es cuando en ese momento Pablo le está enseñando a Timoteo, lo está instruyendo, lo está dirigiendo, le está enseñando qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Pablo le estaba transfiriendo vida a Timoteo. Así como, lo repito, Jesús le transfería vida a sus discípulos, los que estaban cerca de él. Hoy Dios quiere que nosotros podamos estar transfiriendo vida a ese discípulo que está cerca tuyo. Ese discípulo en el cual Dios quiere que vengas y le puedas estar enseñando, que le puedas estar transmitiendo vida. Surge una segunda pregunta: ¿cómo puedo escoger a una persona para discipularla? A veces decimos, y eso no es cuestión de tecnicismos. No se trata de eso. El venir y escoger una persona para discipularla es el venir que él pueda ser un seguidor que tiene el deseo de ser discipulado. A mí me gustó cuando en un momento, muchos años atrás, la persona que me iba a empezar a discipular, me reunió, platicamos, pasamos buenos tiempos. Y él me dice: yo quiero que estemos juntos, que podamos venir y caminar en lo que Dios nos va a enseñar día tras día. Y eso es para escoger una persona para ser discipulada, solo es que la persona quiere ser un discípulo. Yo en aquellos momentos, muchos años atrás, yo dije: yo quiero ser un discípulo, quiero saber qué es el conocer de Jesús. Y me gustó porque en ese momento pude ver las personas que estaban alrededor mío, venían y estaban enseñándome
no lo sabía, no lo sabía todo, venía con cuestiones, con pecados ahí, pero el venir y el conocer de Jesús, esta persona vino y empezó a transferir vida. Mateo 6:24 lo describe de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y es el venir y dejar cosas que en un momento dado en lo particular, a mí me servían de tropiezo. Tuve que dejar muchas cosas para venir y que seguir ser ese discípulo que Dios me quería enseñar en ese momento. También ¿cómo puede escoger una persona para ser discipulada? Es ver que la persona esté disponible. Muchas veces a nosotros nos ha costado o nos cuesta, o a mí me costó también, el venir y estar disponible. Siempre ponía un montón de excusas, venía y ponía los peros. Pero Dios quiere que nosotros estemos disponibles para Él todos los días de nuestra vida. Lucas 9:57 al 62 lo describe de la siguiente manera. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si miramos en estas personas que querían seguir a Jesús, pero querían hacer cosas diferentes, nosotros tenemos que hacernos disponibles al llamado, al mandato de que Jesús nos está enseñando, Jesús nos está instruyendo día tras día. Tenemos que hacer esos discípulos disponibles. Otra manera de venir y escoger una persona para discipularla es que ser transparente para ser ayudados. Y eso me recuerda también que cuando yo empecé en la carrera de conocer de Jesús, yo tuve que ser transparente en todas aquellas cuestiones o cosas que tenía, aquellos pecados, como bien le decía, tuve que venir y hablarlos, platicarlos. Tuve que ser transparente para poder ser ayudados. Y eso es lo que Dios demanda de sus discípulos, que nosotros seamos transparentes. Proverbios 28:13 lo describe de la siguiente manera. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que ser transparentes. Yo tuve que ser transparente en un momento de mi vida para poder ser ayudados. Y aún lo soy, venir y estar hablando aquellas cosas o situaciones que en mi vida muchas veces no son de mucha ayuda para las personas que están a mi alrededor. Tenemos que ser transparentes como discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que ser transparentes para que Dios, primeramente, a través de aquella persona que nos está ayudando, que nos ayuda todavía, nos pueda estar guiando en los caminos del Señor. Otra manera de venir y escoger una persona para discipularla es que ser enseñable y buscar consejo. Proverbios 8:33 dice de la siguiente manera, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. Debemos de ser enseñables en nuestra vida, en nuestras conductas diarias. Aparte de ser enseñables, también tenemos que buscar el consejo. Y como discípulo de Jesús, que ustedes y yo somos, tenemos que venir y aparte de ser enseñable, buscar el consejo. Pero no solo buscarlo, tenemos que seguirlo, tenemos que aplicarlo para que venir y estar siguiendo esos pasos que Jesús quiere que ustedes y yo, nosotros podamos estar caminando alrededor de Él. Proverbios también 19:20 lo menciona de la siguiente manera.
Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Debemos de aplicar cada consejo que viene para cada uno de nosotros. Y me gusta cuando él dice, no solo es en los principios, pero también es en tu matrimonio, con tus hijos, en las cuestiones de finanzas, en las cuestiones, los jóvenes, de emociones. Debemos de buscar el consejo y ser enseñables. Y eso Dios al final, Él va a ser glorificado cuando nosotros venimos y estamos siendo guiados como discípulos. Otra manera de venir y de buscar cómo ser ese discípulo que Dios quiere o buscar la persona para ser discipulada es que nosotros debemos de ser obedientes. Debemos de ser obedientes como discípulos. Debemos de ser obedientes. Y obedientes a todo lo que Dios nos manda que podamos hacer, como bien decía, obedientes en seguir el consejo, obedientes en que si hay situaciones en tu vida que te están haciendo tropezar, que deje el salto para ser obediente a los consejos que Dios nos enseña. Santiago 1:22 lo describe de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros, cuando escuchamos el consejo de ese discípulo que está alrededor nuestro, debemos de ser hacedores de lo que Dios nos demanda a través de esa persona, pero sobre todo en los principios que Él nos enseña día tras día. Y esto es el venir y en un momento que vayamos a buscar esa persona para ser discipular o ser discipulado, que nosotros podamos practicar este tipo de circunstancias o características de ser un discípulo de Jesús. Y surge una pregunta: ¿en qué consiste en discipular a otros? Cuando yo empecé, yo digo, ¿cuál es esta relación entre las personas? ¿Qué es lo que hacen? Y hasta que me explicaron cuál era la manera de venir y seguir a Jesús. Es como venir y estar cerca de Él, cerca de Jesús primeramente y de esa persona que estaba al lado mío en ese momento. Y podemos ver unas características, cómo podemos discipular a otras personas. Y una de las primeras maneras es ser amigo de ellos. Ser amigo de ellos. Esa es una primera característica que vamos a encontrar de aquella persona la cual vamos a discipular o que la persona nos está discipulando, en que nosotros podamos ser amigos de ellos. Y cuando digo amigos es el venir y tener esa relación de confianza amigable, de practicar cada principio que esta persona te enseña. Me gusta Juan capítulo 15, versos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús mismo estaba ahí enseñándonos que podamos practicar ese amor fraternal, siendo amigos de aquella persona. Otra característica en la cual podemos discipular a otras personas es aconsejar y enseñar con sabiduría. Día tras día nosotros venimos y buscamos el consejo, es el consejo que viene de Dios. Y también podemos enseñar o que nos enseñen con sabiduría. Colosenses 1:28 dice lo siguiente: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre. Y ese es el que nosotros anunciamos, porque nosotros venimos y seguimos el consejo de Dios con aquella persona que está a nuestro alrededor. Debemos ser y practicar esta característica que debemos de aconsejar y enseñar con sabiduría. Otra característica es de amonestar con amor. Y esto me recuerda que cada vez cuando
Y aún cuando fallo día tras día, la persona que está al lado mío viene y me amonesta con amor, me amonesta ahí dándome la dirección de vida. Y me amonesta con ese amor que viene de Dios, que Dios le ha enseñado a esa persona. Y lo mismo nosotros, cuando vengamos y vayamos a ese discípulo que tenemos a nuestro alrededor, debemos de ir a amonestar con amor. Debemos, obviamente, decirle lo que está fallando. Hay que hacerlo con toda confianza, pero para eso tiene que venir y aplicar siempre eso de ser amigable, que te haya ganado la amistad de esa persona. Entonces, para poder venir y decirle, y no solo a ella, sino cuando está haciendo cosas que en su matrimonio, por ejemplo, que no está tratando bien a la esposa, que no está tratando bien a los hijos, o hay algunas situaciones desordenadas en alguna situación emocional o financiera. Debemos de venir y decir las cosas con amor a ese discípulo que está a nuestro alrededor. Otra manera es en ser ejemplo. Como discípulos, nosotros debemos de ser ejemplos en los cuales nosotros venimos y practicar. Y cuando me recuerdo de ser ejemplo, cuando venimos y le decimos a aquella persona, como discípulo, que hay que reunirse. Como discípulo yo tengo que estarlo haciendo. Hay que estar diezmando como discípulo, yo tengo que estarlo haciendo y enseñarle a aquella otra persona. Venir y estar teniendo esos devocionales día tras día. Entonces, como discípulo y discipulador, tenemos que ser ejemplo, porque Dios nos enseña. Y eso es la manera de transmitir vida. Nosotros debemos de ser ejemplo. Segunda de Timoteo 2:2 lo describe de la siguiente manera. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y eso es lo que Dios nos está demandando como discípulos de Él, que nosotros enseñemos todo lo que Dios ha practicado o ha hecho en cada uno de nosotros. Lo mismo los discípulos lo hacían en ese momento con Jesús, cuando venía y Él se apartaba con ellos a orar, venía y hacían tantas cosas que estos discípulos eran edificados. Y lo mismo nosotros como discípulos debemos de venir y ser ejemplo ante las personas que tenemos de cerca, una o dos personas que estamos discipulando. Y pueden ser muchas más, pero Dios quiere que nosotros les podamos estar mostrando ese ejemplo como hijos de Dios. Y quiero, ya para ir terminando, venir y que podamos aprender las características de un discípulo. Las características de un discípulo. Y eso me llevó a una palabra que es bien conocida y que ustedes mismos posiblemente la han practicado, y es la palabra fides. Fides es, si venimos y lo describimos como un acróstico, vamos a entender que la F significa que debemos de ser fiel. Como discípulos debemos de ser fieles a lo que Dios nos demanda. La I es que vengamos como discípulos a seguir las instrucciones. Las instrucciones, esas instrucciones que alguien nos demanda aquí en nuestra iglesia, en el grupo de crecimiento. Que nosotros vengamos y podamos aplicar ese tipo de instrucciones que vienen de Dios. Y eso solo es para mejorar nuestra vida, nuestro acercamiento primeramente con Jesús y después con ese discípulo o ese discipulador que tenemos. Es cuando el seguir esas instrucciones es cuando te mandan a hacer algo, que lo podamos hacer lo más pronto posible. Como dicen en el ejército, y tengo un amigo, uno de los pastores, que dice que lo haga para ayer, ¿verdad? Eso, que sigamos esas instrucciones. Como discípulos nosotros debemos seguir esas instrucciones. La D es ser disponible. Ser disponible. Obviamente van a haber en un momento circunstancias en tu vida o ese día que no vas a poder hacer algo. Pero venís y hay que hacerlo, hay que hablarlo, decirlo, hoy no puedo, pero mañana sí te puedo ayudar.
Porque Dios nos demanda que nosotros podamos estar disponibles como discípulos. La E es de ser enseñable. Es de ser enseñable como discípulos, venir y estar obedeciendo principios, venir y estar aplicando lo que Dios nos enseña, esos mandatos. Como discípulos, que nosotros debamos de ser enseñables. Y la S es que seamos siervos, esos servidores. Así como Jesús lo describe en el libro de Marcos, que Él vino no para ser servido, sino para servir. Jesús vino para servir. Y nosotros como discípulos, ¿qué somos? Que nosotros estemos ahí lo más rápido posible para venir y servir cuando vienen y nos demandan alguna circunstancia o alguna diligencia, que nosotros vengamos y podamos estar siendo esos servidores como discípulos. Y esto me llevó a una práctica que muchos años atrás, cuando empezaba a conocer de Jesús, venía y alguien me dijo, como discípulos, empecé a poner en práctica 3 cosas. Y esas 3 cosas me llevaron a venir y que ahora sean una práctica diaria y con mucho más tiempo. Y esa práctica me decían, como discípulo tenés que tener una práctica como 15 minutos de lectura bíblica, día tras día. Cuando vayas a la palabra como discípulo, era cuando me estaban enseñando, tenés esos 15 minutos de lectura. Y esto no es que solo 15 minutos, en ese momento era una parte de la enseñanza. Es que nosotros podemos tener mucho más tiempo, pero como discípulos tenemos que empezar a hacer una práctica. Y me decían, hace 15 minutos de lectura. Después de esos 15 minutos de lectura, 15 minutos de oración, de lo que Dios nos había enseñado, que Dios me había enseñado como discípulo, que después de la lectura fuera a tener 15 minutos de oración. Y por último eran 15 minutos de compartir las buenas nuevas. Así que eso yo te quiero retar, que puedas empezar con esta práctica. Que puedas empezar con esta práctica como discípulos. Hacer esos 15 minutos de lectura diaria. Esos 15 minutos de oración. Esos 15 minutos de compartir las buenas nuevas. Y eso poco a poco nos va a dar, o a mí en lo particular me dio, que ya no solo son 15 minutos, sino que mucho más tiempos extendidos, buscando de Dios día tras día. Así que en esta Navidad, que nosotros podamos estar haciendo discípulos, que es propicio que nosotros podamos estar haciendo discípulos y que nos podamos recordar en esos primeros momentos en los cuales conocimos de Jesús y empezamos a caminar junto a Él, a ser esos discípulos que nos van a llevar a otro nivel, al nivel de conocer más de Jesús. Así que, ya terminando, les queremos animar que puedan venir y estar haciendo discípulos en Navidad. Si me acompañan en oración. Dios, queremos así agradecerte por tu amor, tu misericordia. Gracias por enseñarnos hoy cómo ser esos discípulos que queremos caminar junto a ti para que tú nos sigas instruyendo, nos sigas dirigiendo, que nos sigas también amando, Dios. Que como discípulos también seamos ejemplos, que seamos obedientes a cada una de tus enseñanzas, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que esta Navidad no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Porque es a ti a quien te celebramos. Tu nacimiento, lo que tú veniste a hacer, Dios. Que naciste, te hiciste hombre. Después fuiste crucificado y que moriste en una cruz para perdonarnos cada uno de nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo en cada una de nuestras vidas como discípulos. Gracias por ese amor incondicional, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que les deseamos como Iglesia Gran Comisión una feliz Navidad.